Muy bien, ahora antes de continuar con las siguientes habilidades, es necesario hacer un pequeño paréntesis para mencionar algo importante sobre las habilidades relacionadas con la velocidad cognitiva. Y lo primero que debemos aclarar es esto. Cuando en psicología hablamos de velocidad mental, no estamos hablando de una sola habilidad. No toda rapidez cognitiva significa lo mismo, ni todas las tareas rápidas exigen los mismos procesos. Una persona puede ser rápida reaccionando ante un estímulo simple, pero no necesariamente ser igual de rápida resolviendo una página llena de ejercicios sencillos. Otra puede trabajar con mucha fluidez cuando la tarea está bien aprendida, pero tardar más cuando debe recuperar palabras o ideas desde la memoria. Y otra puede tener buena rapidez motora, por ejemplo, al ejecutar movimientos simples con las manos, pero eso no implica automáticamente que tenga alta velocidad de procesamiento cognitivo. Por eso, dentro del modelo CHC, la velocidad debe entenderse como una familia de habilidades relacionadas, no como una sola capacidad uniforme. En este punto, dos habilidades amplias son especialmente importantes: GS, velocidad de procesamiento, y GT, velocidad de reacción y decisión. Ambas están relacionadas con la rapidez, pero no miden exactamente lo mismo. La diferencia principal está en la forma de la tarea. En GT, velocidad de reacción y decisión, normalmente la persona responde a un estímulo presentado de manera individual. Aparece algo, la persona responde, luego aparece otro estímulo, vuelve a responder y así sucesivamente. El ritmo suele estar controlado por el examinador, por la computadora o por el propio diseño de la tarea. Por ejemplo, imaginémonos una actividad en la que aparece una luz en la pantalla y la persona debe presionar un botón lo más rápido posible cuando la ve. O una tarea en la que aparece una flecha hacia la derecha o hacia la izquierda y la persona debe presionar el botón correspondiente. Aquí lo central es la rapidez con la que percibe el estímulo, toma una decisión muy simple y emite la respuesta. En cambio, GS, velocidad de procesamiento, tiene otra lógica. Aquí no se trata tanto de reaccionar a un estímulo aislado, sino de realizar muchos ítems sencillos de manera continua, rápida y sostenida durante un periodo breve de tiempo. Por ejemplo, una persona puede tener una hoja con muchos símbolos y debe marcar todos los que cumplen cierta regla. O puede tener que comparar pares de figuras, completar códigos, tachar elementos específicos o avanzar por una serie de estímulos simples durante 2 o 3 minutos. En este tipo de tarea, el desafío no es resolver algo difícil, sino mantener un ritmo rápido, preciso y constante. Entonces, dicho de forma sencilla, GT se parece más a reaccionar rápido ante algo que aparece. GS se parece más a trabajar rápido y de forma sostenida con muchos elementos sencillos. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia mucho la naturaleza de la habilidad evaluada. En GT, la tarea suele estar muy controlada. La persona no decide mucho sobre el ritmo ni sobre el orden de los estímulos. Simplemente responde cuando aparece cada elemento. Por eso GT se acerca más a la rapidez básica de la percepción, reacción o decisión simple. En GS, en cambio, la persona debe administrar su propia ejecución. Tiene que mantener la atención, avanzar de un ítem a otro, evitar errores, sostener el ritmo, no perder la consigna y distribuir los recursos atencionales de manera eficiente. Incluso puede anticipar visualmente lo que viene o ajustar su estrategia mientras trabaja. Por eso, GS suele implicar una carga cognitiva mayor que GT. Esto también ayuda a entender por qué una persona puede tener buen desempeño en una tarea de reacción simple, pero mostrar dificultad cuando debe trabajar rápidamente durante varios minutos. No es lo mismo responder rápido una vez que sostener una ejecución rápida, precisa y organizada a lo largo de una serie completa de hitos. Ahora bien, hay que hacer una advertencia importante. La estructura de las habilidades de velocidad todavía no están completamente resueltas. A veces los modelos se presentan de manera muy ordenada, como si ya supiéramos con total precisión cuántas formas de velocidad existen y cómo se organizan. Pero la realidad es más compleja. Lo que sí parece claro es que la velocidad mental es multifacética. Es decir, tiene varias caras: GS, velocidad de procesamiento, y GT, velocidad de reacción y decisión,
representan dos formas amplias e importantes de rapidez. Pero todavía hay discusión sobre cómo deben organizarse las habilidades más específicas que dependen de ellas, cómo se relacionan entre sí y qué tan separables son en diferentes tipos de pruebas. De hecho, algunos resultados estadísticos pueden hacer que GS y GT parezcan más similares de lo que realmente son. Esto puede ocurrir cuando las tareas comparten demasiado el mismo formato de aplicación. Por ejemplo, si todas las tareas se aplican en computadora o si todas se aplican en papel y lápiz, parte de la semejanza entre los resultados pueden deberse al método, no necesariamente a que las habilidades sean idénticas. Por eso, al interpretarse estas habilidades, no basta con mirar que todas las tareas son rápidas. Hay que preguntarse, ¿rápidas en qué sentido? ¿Rápidas con qué tipo de material? ¿Rápidas bajo qué condiciones? Y aquí aparece una idea muy útil. Las habilidades relacionadas con la rapidez pueden imaginarse a lo largo de un continuo de complejidad cognitiva. Esto lo vemos ilustrado en la siguiente figura propuesta por Snyder y Magritte, en donde se propone una jerarquía hipotética de las habilidades de velocidad. En un extremo estarían formas de rapidez más básica, donde pesa mucho la ejecución motora o la respuesta inmediata. Por ejemplo, mover rápidamente los dedos, articular sonidos con velocidad o emitir una respuesta motora simple. Aquí la demanda cognitiva puede ser relativamente baja, aunque la ejecución rápida y coordinada sea importante. Luego aparecen las tareas donde la persona debe tomar decisiones muy simples ante estímulos individuales. Aquí ya no hablamos solo de movimiento, sino de percibir, discriminar y responder. Esto se acerca más a GT, velocidad de reacción y decisión. Después encontramos tareas de velocidad cognitiva más sostenida. Aquí entra con más claridad que es velocidad de procesamiento. En estas tareas, la persona debe trabajar con muchos elementos sencillos, mantener la atención, avanzar con fluidez y conservar la precisión. No es una reacción aislada, sino una ejecución rápida y continua. Y más adelante, en un nivel de mayor complejidad, podemos encontrar formas de fluidez donde la rapidez se combina con recuperación de información, producción de ideas o acceso a redes semánticas. Y ahí se conecta con GR, fluidez de recuperación. Por ejemplo, producir rápidamente palabras de una categoría, encontrar nombres, generar ideas o recuperar asociaciones desde la memoria de largo plazo. Entonces, aunque todas estas habilidades tienen algo que ver con la rapidez, no le piden lo mismo al sistema cognitivo. Una cosa es responder rápido cuando aparece una señal, otra es revisar rápidamente una página llena de estímulos, otra es leer o escribir con fluidez y otra muy distinta es generar muchas ideas pertinentes en poco tiempo. Por eso decir que alguien es lento puede ser clínicamente muy impreciso. La pregunta correcta sería ¿lento en qué tipo de velocidad? En la reacción simple, en la toma de decisiones rápidas, en el procesamiento visual de muchos estímulos, en la ejecución académica automatizada, en la recuperación de palabras, en la fluidez para producir ideas. Esta distinción es fundamental para la evaluación psicológica, porque dos personas pueden obtener resultados bajos en tareas rápidas, pero por razones distintas. Una puede tener dificultad en rapidez perceptiva, otra puede tener problemas de atención sostenida, otra puede ser lenta porque sacrifica velocidad para no cometer errores, otra puede tener buena rapidez cognitiva pero baja velocidad motora, y otra puede procesar bien estímulos simples, pero tener dificultad para recuperar información verbal con fluidez. Así que antes de hablar de GS, debemos quedarnos con esta idea. La velocidad cognitiva no es una sola cosa, es un conjunto de habilidades relacionadas que van desde formas más simples de rapidez motora o de reacción hasta formas más complejas que involucran atención sostenida, procesamiento continuo, memoria de trabajo, recuperación estratégica y control ejecutivo. Muy bien, ahora sí, hecha ya esta aclaración, vamos con GS, velocidad de procesamiento.